Bueno, muchachos, entonces, bienvenidos al curso de Matemática Fundamental. Esta es la clase correspondiente al día noviembre 11. Básicamente, esta es nuestra primera clase ya formal del curso. Y hoy vamos a hablar sobre la lógica. O sea, todo lo que nos vimos envuelto ayer en el taller para resolver problemas que parecían así como muy lógicos, pues la idea es que hoy vamos a tener las herramientas teóricas para organizar nuestros argumentos y sobre todo para validarlos. Eso es como, digamos, el objetivo de la clase de hoy. Entonces, primera pregunta, ¿qué es la lógica? Entonces, este apartado que tengo acá, lo he sacado de un libro que se llama, o más bien, bueno, sí, un libro que se llama Lógica y Crítica, del profesor Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta es un filósofo colombiano bastante reconocido, no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano, que fue profesor de la Universidad del Valle. Bueno, entonces, ¿qué es entonces la lógica? Entonces, voy a leer lo que dice aquí. Cada uno de nosotros tiene ideas sobre la lógica y su uso, incluso sin haber abordado estudios formales sobre el tema. Fíjense que estas expresiones las usa uno a diario y todo el mundo las usa y nadie, digamos, pone el grito en el cielo sobre lo que está queriendo decir. Expresiones como, eso no es lógico, lógicamente, póngale lógica al asunto. Evidencian la presencia de una lógica inmersa en lo cotidiano y que hace parte de nuestro diario acontecer. Entonces, en palabras del profesor Zuleta, ¿qué es lo que él dice? Dice, la lógica no es una alternativa por la que podamos optar. No podemos decir si vamos a emplearla o no. Resulta inevitable y está presente en cada frase que pronunciamos, ya que continuamente estamos enunciando proposiciones lógicas. Ahora vamos a ir un poquito más adelante, qué es lo que es una proposición lógica. Cuando decimos, por ejemplo, que algo es necesario, que una cosa depende de otra, que un evento es causa de otro, cuando indicamos una contradicción o una imposibilidad, una implicación o una dependencia, estamos haciendo lógica, aunque no seamos conscientes de ello. La lógica siempre se supone antemano. Entonces, aunque aquí no resolvemos la pregunta, ¿qué es lógica? Lo que dice el profesor Zuleta es que es inevitable tener lógica, es decir, no podemos vivir en un mundo, en una sociedad donde no haya lógica, porque siempre que estemos diciendo, y menos usted a su mamá, eso le pasa por necio, entonces está de alguna manera implicando una causalidad y eso, digamos, requiere el uso de alguna lógica. Sí, porque usted, digamos, si le dice a la mamá, eso le pasó por necio, entonces de alguna forma lo que está diciendo es que algo le pasó a causa de que usted no hizo caso, o no se levantó temprano, o hizo una obviedad de lo que le estaba aconsejando su mamá, bueno, etcétera. Entonces, esa idea de que algo implica automáticamente lo siguiente, necesita sí, digamos, necesita el uso de la lógica. Cuando uno empieza a buscar, ¿y qué es lógica? Bueno, hay diferentes definiciones. Aquí les dejo un montón, no las voy a leer todas, ustedes después las pueden leer cuando repasen las notas, pero sí vamos a leer algunas. Entonces, por ejemplo, dice, la disciplina que determina por medio de reglas y técnicas la validez de un argumento se denomina lógica. O sea que lógica es una disciplina y que me ayuda a darle validez a los argumentos por medio de algunas reglas de juego, ¿sí? Entonces, como cuando uno dice, bueno, ¿y qué es el fútbol? Bueno, el fútbol es un deporte, pero que tiene unas reglas, que es entre dos equipos, en un lugar con tales dimensiones y que hay un balón, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos lo mismo. Una disciplina que nos sirve para darle validez a un argumento y que tiene algunas reglas de juego para poder hacer esa validación. Esa es una de las definiciones. Por aquí hay una cosa, una más corta que a mí me gusta. Dice, es la lógica, la ciencia que permitirá aprender a razonar de manera correcta. Esta es una definición mucho más filosófica, pero de alguna manera nos está diciendo que la lógica es la ciencia que permite determinar razonamientos correctos, ¿sí? Y obviamente de manera natural, pues determinará los incorrectos. Por acá tengo otro. La lógica es el estudio de los métodos y principios usados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Cuando ustedes van leyendo todas las definiciones, se van a dar cuenta que todas son muy, muy similares, ¿sí? Entonces ya le queda a cada uno la tarea de decir, bueno,
con todas estas definiciones que yo he leído, pues lógica es tal cosa, ¿sí? Eh, si leemos el texto que estamos siguiendo, aquí hablan de una lógica un poco más particular, que es la lógica proposicional, ahora la vamos a detallar un poco más. Eh, pero aquí dice, la lógica es la ciencia, a ver, vamos a usar un resaltador por aquí, para que ustedes vean dónde estoy leyendo. Dice, la lógica es la ciencia que se encarga de exponer las leyes, modos y formas del razonamiento y que tiene por objeto el estudio de los métodos y principios que permiten distinguir entre los buenos argumentos, entre paréntesis, argumentos correctos, argumentos válidos, y los malos argumentos, argumentos que no son correctos o que son inválidos. Entonces, esta definición que toma el texto que estamos siguiendo, pues en esencia es, digamos, es coherente o es equivalente a todas las otras que leí y todas las otras que no leí también. Ahí ustedes les queda tarea leer. Entonces, a mí, como les digo, me gusta esta. Es la lógica, la ciencia que permitirá aprender a razonar de manera correcta. Y esa va a ser nuestra meta en esta primera parte del curso. ¿Por qué es tan importante esto? Porque de aquí en adelante, no solamente en este curso, en los demás cursos y en toda su vida, tanto cotidiana como profesional, pues uno está defendiendo sus argumentos, defendiendo sus ideas, también escuchando los razonamientos y las ideas de otros. Entonces, la lógica es básicamente nuestra herramienta para decir, bueno, sí, lo que usted dice suena interesante, pero no es correcto. O esto que yo intento decirle tiene el respaldo lógico para mostrar que mi razonamiento no tiene fallos. Entonces, es muy importante, muy importante. Nos vamos a entrar un poco en el mundo de la lógica y sus tecnicismos. Luego, cuando uno empieza a razonar, pues uno no se va tan a los detalles, pero uno sí debe estar en capacidad de usar todos esos tecnicismos para defender un argumento, ¿sí? Bueno, entonces, la lógica tiene unos principios básicos. Estos principios básicos vienen de casi que de la época aristotélica. Entonces, los principios básicos son principio de identidad, principio de tercero excluido y principio de no contradicción. Eh, Aquí quiero hacer énfasis en la palabra lógica clásica. Eh, Hoy en día, pues digamos con tanto desarrollo teórico y tecnológico que hay, en realidad hay muchos tipos de lógica, porque piensa en la lógica como las reglas de juego para validar argumentos, pero esa validación de argumentos está dentro de esas reglas de juego. Esas reglas de juego intentarán modelar algún tipo de situaciones, pero obviamente hay situaciones que se quedarán por fuera. De hecho, la lógica que vamos a trabajar se llama lógica bivalente, o sea, solo hay dos valores de verdad. Eh, y ustedes saben que hoy, digamos, hoy en día uno sabe que no todo es blanco y negro, que hay gamas de grises y cuando uno va a hablar, por ejemplo, de situaciones más cotidianas, más, por ejemplo, desde la psicología, de los sentimientos, pues es muy difícil como decir, vea, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es justo, esto es injusto, porque hay tantas situaciones y tantas gamas que, digamos, es difícil. Pero, digamos, esta lógica que vamos a trabajar, que es una lógica bivalente, pues sí, sí logra modelar varias cosas y es, digamos, en la que basamos gran parte de la matemática. De hecho, en la misma matemática hay muchos tipos de lógica, pero digamos que ya eso sería para la gente experta que quiere formarse en eso. Digamos que la matemática que uno usa del día a día se basa en esta lógica clásica. Bueno, te repito, principio de identidad, principio de tercero excluido y principio de no contradicción. ¿Qué es lo que dice cada uno de ellos? Principio de identidad. Una cosa es igual a sí misma. Estos principios de identidad son, como en matemática, lo que uno llama axiomas. Son verdades aceptadas por una comunidad para empezar a construir a partir de esas verdades. Entonces, esta es una cosa que difícilmente uno puede contradecir. Entonces, cada cosa, cada objeto es igual a sí mismo. Entonces uno dice, pues sí, ¿no? O sea, no tiene sentido como que yo sea yo, pero luego yo no sea yo. Entonces, cada objeto es igual a sí mismo. Eso es lo que dice el principio de identidad. En matemáticas yo no lo quise escribir, pero si ustedes ven algunos textos, uno ve, por ejemplo, x igual a x.
si quieren un poco más en términos de simbología matemática. Básicamente esto se puede representar de esta forma. Principio de tercero excluido. Entonces dice, es imposible que un atributo pertenezca y no pertenezca al mismo sujeto. Entonces, como por ejemplo, yo no puedo decir, vea, este número es par, pero también no es par. O sea, eso no tiene, digamos, no tiene cabida en esta lógica, ¿sí? Eh, si algo es, entonces automáticamente no es, ¿sí? O sea, no es, si lo quiero decir así. No puede ser que un número, digamos, sea mayor que 5, pero también menor que 5, ¿sí? Eso no puede pasar. O sea, digamos, cosas opuestas o atributos, no opuestos, sino atributos, bueno, si llamamos atributos opuestos que estén asociados al mismo objeto o al mismo sujeto. Bueno, y el principio de no contradicción dice, dos proposiciones contradictorias no pueden ser verdaderas ambas. Eso, digamos, también es importante. Sí, se parece mucho al principio del tercero excluido, pero en realidad es otro principio, se llama principio de no contradicción. En matemáticas usamos mucho el principio de no contradicción, porque uno dice, a ver, vamos a suponer, no sé, vamos a suponer, por ejemplo, que este elemento pertenece a este conjunto. Y razonamos y concluimos que el elemento no pertenece al conjunto. Entonces uno dice, ¿cómo así? Tengo dos proposiciones. Una es el elemento pertenece al conjunto y la otra es el elemento no pertenece al conjunto. Y son contradictorias. Entonces eso no puede pasar, ¿sí? ¿Qué concluye uno entonces? Que la suposición inicial es falsa, o sea, no puede ser verdadera. Eso lo vamos a detallar con bastante más adelante porque hace parte de un método de demostración en matemáticas o un método de razonamiento que se llama el método de contradicción, ¿sí? Pero se basa en el principio de no contradicción. Bueno, entonces estos son los tres principios con los que vamos a trabajar. Por hoy no lo vamos a trabajar mucho porque no vamos a hacer razonamientos como tal. Vamos solamente a aprender a validarlos, pero para la clase del próximo martes sí que los vamos a usar. Oscar, adelante, ¿qué inquietud tienes? No, profe, un aporte y es que el principio de no contradicción lo vimos en el ejemplo de la guía, la de los cofres, había un tema de principio de no contradicción donde se contradicción, perdón, el cofre A y el Exacto, cofre C. exactamente, es justamente eso. Muchas gracias, Oscar. Bueno, entonces, continuemos. Entonces, esta es la pregunta de hoy. ¿Cómo se valida un razonamiento? Y quiero que se concentren en la pregunta porque creo que este ejemplo nos va a ayudar justamente a ver eso, cómo validar el razonamiento, más no lo que concluye el razonamiento. Entonces, yo sé que al principio es difícil de, como de ver, pero, pero digamos que nuestra meta es esa, validar, digamos, la argumentación, más no lo que se concluye con la argumentación. Separar eso es bien difícil al inicio. Bueno, y aquí tengo la frase que discutimos ayer. Pienso, luego existo, así que si no pienso, entonces no existo. ¿Sí? Algunos decían, no, pues sí, claro, profe, otros no. Unos argumentaron desde la filosofía, otros argumentaron de otra forma. Bueno, la idea es este razonamiento que hicimos ayer, que creo que al final yo les dije que no estaba correcto, pues vamos a intentar validarlo hoy desde la lógica. Entonces, este argumento, hasta ahora en este momento, no tenemos forma de determinar a ciencia cierta si está correcto o no. Pero espero que al final de la clase pues lo podamos deducir. Entonces, ¿cómo se valida un razonamiento? Bueno, entonces lo primero es, ¿qué es un razonamiento? Bueno, y aquí voy a hacer una observación. Cuando use la palabra argumento, razonamiento, inferencia, deducción, todos los voy a trabajar como sinónimos, ¿sí? Entonces, cuando digo cómo se valida un razonamiento, es equivalente a decir cómo valido un argumento o una argumentación, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado con el uso del vocabulario, pero aquí yo dije, bueno, voy a dejarlo explícito. Estas cuatro palabras son para hablar de lo mismo. Entonces, bueno, me gusta más la palabra razonamiento porque es como lo que uno hace mentalmente, razonar para concluir algo. Y pues en el texto, porque aquí hice un pantallazo de la página, definen es argumento, pero pues es lo mismo, si son sinónimos dentro de este contexto. Entonces,
primero, pues, si vamos a validar un razonamiento, ¿qué es un razonamiento? ¿Sí? Entonces, dice, o un argumento. Un argumento está formado por un conjunto de una o más oraciones, de las cuales, una de las cuales es la conclusión y las otras se llaman premisas. Entonces, por ejemplo, en esta que yo tengo, pienso, luego existo, así, aquí también me falta como una coma mejor. Así, si no pienso, entonces no existo. Entonces vamos a ver cuál es la conclusión. La conclusión es, si asumimos de alguna forma esta frase de Descartes, pienso, luego existo, entonces la conclusión es que si no pienso, entonces no existo. O sea, esta parte es la conclusión y esta parte es la premisa. Entonces, esto es un argumento o un razonamiento, porque dice es un conjunto de oraciones de las cuales una es una conclusión y las demás son premisas. Claro, la conclusión de hecho casi siempre pues va a estar ubicada al final, aunque eso depende un poco de la redacción que uno haga en español. Luego, mucho más al final, vamos a volver a definir qué es un argumento. De hecho, creo que en el libro lo llaman razonamiento, pero es esta misma definición, pero ya con todo el lenguaje que uno ha construido de lógica, ¿sí? Entonces, más adelante pues, lo vamos a volver a tomar. Este ejemplo me gusta, porque justamente lo que les digo, necesitamos, a este curso hay que venir con mente abierta, ¿no? Yo sé que ustedes aprendieron muchas cosas en el colegio, mi objetivo no es decirle, no, en el colegio le enseñaron mal, no. Mi objetivo es que ustedes sean críticos con lo que saben y cómo usan lo que saben, ¿sí? Porque, es decir, uno es humano y tiene errores y la idea es un poco corregir esos errores a medida que uno se va formando como profesional. Entonces, vean, el ejemplo es el siguiente. Todos los animales tienen cuatro patas. Los cóndores son animales. Entonces, vean, todos los animales tienen cuatro patas, los cóndores son animales. Luego, entonces ahí viene la conclusión. La conclusión es, los cóndores tienen cuatro patas. Entonces la pregunta es, este argumento va a ser lo más grande, y aquí ustedes si quieren, si alguien quiere participar, puede activar su micrófono. ¿Este argumento les parece correcto o no les parece correcto? Entonces por aquí tenemos Santiago, Santiago Franco, adelante. Efectivamente no es correcto. Los ¿Por qué no, cóndores, por qué no es correcto? porque no todos los animales tienen cuatro patas. En Ok, este ejemplo nos muestran que los cóndores se dice que tienen cuatro patas cuando en realidad solamente tienen dos. ok, Y, pero venga, le hago una pues, pregunta, Santiago. dime, ¿Usted ha visto cóndores si he visto fotos, y no tienen cuatro patas? para nada. ¿Y qué tal que por allá haya uno que tiene cuatro patas, solo que usted no lo ha visto? Ah, pues bueno, en ese caso quedé ridiculizado. No, tranquilo, Santiago, pero no te preocupes. Pero ojo, aparte ya le doy la palabra a Julián y a Felipe. No, mentiras, pero el argumento mío no es el correcto para contradecir el tuyo. El punto es, muchachos, queremos validar la argumentación, más no la conclusión de la argumentación. Claro, si aquí hubiera alguien de biología o un profesor de biología, seguro me dice, profesor, ¿usted cómo se le ocurre? ¿Cómo le va a enseñar a los estudiantes que los cóndores tienen cuatro patas? Mejor dicho, lo voy a pasar a proceso disciplinario con la universidad. Pero es que a mí no me interesa la validez de esta frase. Me interesa es el razonamiento. El razonamiento es, todos los animales tienen cuatro patas, los cóndores son animales, ergo, los cóndores tienen cuatro patas. A mí no me Pues sí, interesa es si causa los y cóndores... consecuencia. Exacto. Entonces, te repito, Santiago, ¿la argumentación es correcta? Tal como dicen, sí. Ok, ojo, la argumentación, no la conclusión. ¿Listo? Bueno, Julián tiene la palabra y luego Luz Felipe Villamarín. Buenos días, profe. Sí, yo iba a Bueno, decir lo mismo que usted, que la conclusión, pues el argumento como tal sí es válido porque la conclusión se deriva de las premisas. Ahora, otra cosa es que las premisas sean verdaderas o no en nuestro eso. mundo, pero el argumento es válido. Listo. Julián, estás conectado con el curso. Muy bien. Bueno, creo que Luis bajó la mano. Giancarlo, adelante. Sí, señor, que básicamente también, según lo que usted dijo, que si ser un cóndor o cuatro patas ya refutaría pues, la conclusión.
el M8 que exista si sea uno solo, que tenga dos patas, también invalida el argumento, ¿no? Por eso, pero repito, o sea, aquí lo importante en este argumento no son ni los cóndores ni las patas, sino la forma en cómo razono. Yo estoy razonando. Si tengo esta información y tengo esta información, entonces puedo concluir esta información. Yo no sé si esto es cierto, a lo mejor esto es falso. Yo no sé si esto es cierto, a lo mejor es falso, a lo mejor los cóndores no son animales, son vegetales, qué sé yo. Y la conclusión, pues menos. Pero yo estoy preguntando es la forma en cómo estoy razonando, ¿sí? Entonces, es como, por ejemplo, si yo les digo, un niño va a sumar 2 más 2. Entonces, coge 2 lápices, coge 2 manzanas y luego cuenta los objetos. Y la pregunta es no si llegó a 4 o no, sino el proceso es correcto. Y uno puede decir, sí, el proceso es correcto porque tomó dos objetos, otros dos objetos, y luego los reunió en un solo conjunto y trató de contarlo. Es decir, el método que está usando es el correcto. Ahora, de pronto el niño es muy chiquito y cuando contó los 4, dijo 1, 2, 5, 7. La respuesta es 7. Entonces, la respuesta es incorrecta, pero el método que él usó para contar, para sumar, es correcto. Entonces aquí pasa lo mismo. A mí no me interesa, la cuestión aquí no es si los cóndores tienen 4 patas. Me interesa es la forma en cómo se está razonando. Bueno, voy a dar la palabra a Julián. No sé si Giancarlo, Giancarlo, ¿ya terminaste? Sí, sí, Ok, señor. listo. Ah, bueno, Miguel Ángel. Adelante, Miguel Ángel. Gracias. Pues también concordando lo mismo que dijeron mis compañeros y lo que dijo usted, pues sí, al final pues la conclusión no es el tema más importante para, em, para el objetivo del ejercicio. Más que todo son las premisas, son cómo razona en los argumentos, porque por ejemplo, el primero dice que todos los animales tienen 4 patas. Pues sí, hay animales, hay 4 patas, pero lo que está razonando o lo que está diciendo en el primer argumento es que se asume que todos los animales tienen 4 patas, pero al final dijo de que pues es posible de que haya, por ejemplo, un cóndor que de pronto tenga 2 patas, pero que el compañero no lo haya visto. Ahora, los cóndores son animales, sí, está bien, pero entonces se está, digamos, contradiciendo lo que es el primer argumento que dice que todos los animales tienen 4 patas, porque al final puede haber al final puede haber también un animal que pueda tener o 2 patas o 3 o más que yo no haya visto. Entonces, asegurar que todos, decir la palabra todos los animales tienen 4 patas, pues no es como lo adecuado, porque estoy asumiendo algo que ni siquiera puedo comprobar en lo absoluto. Ya, entiendo. Bueno, pero igual Miguel Ángel, creo que o sea, le estás dando demasiada importancia a lo que dice. O sea, repito, a mí no me interesa que diga que animales, que 4 patas, que cóndores, pueden ser perros. Me interesa es la forma del razonamiento. Entonces, voy a tratar de avanzar. Ya le doy la palabra a Gabriel. Creo que Haider tal vez también está intentando hablar. Y miremos este, por ejemplo. Vea, todos los elementos de A son elementos de B. Si pensamos en términos de conjuntos, X es un elemento de A, luego X es un elemento de B. Esta argumentación que está aquí es exactamente la misma que está allá. Pensemos, voy a rayar aquí encima, pensemos que todos los elementos, entonces los elementos son los animales. O bueno, aquí, todos los elementos de A. Entonces aquí esto es los animales. O sea, mi conjunto A son los animales. Y los elementos de B van a ser todos los objetos que tienen 4 patas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, piense que aquí vive un perro y aquí vive, por ejemplo, una mesa. Entonces, simplemente
El conjunto A son todos los animales y el conjunto B son todas las cosas que tienen 4 patas. Entonces, la primera afirmación es todos los animales tienen 4 patas, o sea, todos los elementos de A son elementos de B. Entonces, X es un elemento de A, o sea, el cóndor. El cóndor es un animal, ¿sí? Porque en A están los animales. Disculpa, Luego, profe, no, perdón interrumpirte, no se dice entonces, se dice, y aquí nos dicen que X es un elemento de A, no entonces, porque es otro argumento, bueno, ok, otra es la bueno, frase del sí, argumento. sí, tienes razón, tienes razón. Una premisa es todos los elementos de A son elementos de B y la otra premisa es X es un elemento de A, o sea, el cóndor es un elemento de A, es un animal. Luego, entonces aquí, ¿quién es X? El cóndor es un elemento de B, o sea, que tiene 4 patas. Entonces, fíjense que este argumento que está aquí, mucho más general, estoy seguro que nadie me lo va a invalidar, porque vea, pensemos en conjuntos. Voy a borrar ahora otra vez lo que tengo acá. Entonces, borremos acá, run, run, run. Entonces, pensemos en conjuntos. Eh, todos los elementos de A son elementos de B. O sea, es como que B es un conjunto y por dentro de B está el conjunto A. Y X es un elemento que está en A. Como A está dentro de B, entonces X es un elemento de B. O sea, este es un razonamiento mucho más fácil de aceptar, pero vuelvo y repito, aquí la esencia no es si son conjuntos, elementos, animales, cóndoros que tienen 4 patas, sino es la forma en cómo estoy argumentando. Y la forma en cómo estoy argumentando aquí se ve mucho más correcta, pero si esta argumentación es correcta, como les mostré en particular, entonces esta va a ser correcta. Entonces, repito, esto va a ser difícil y sé que les va a causar incomodidad mental. Ese es el objetivo, o sea, porque si cuando uno tiene esos choques mentales de no entiendo, esto suena raro, ¿cómo así? A mí me han enseñado toda la vida que eso es de otra forma. Ahí es cuando estén resolviendo ese conflicto, ahí es cuando se genera el aprendizaje, ahí es cuando una persona aprende algo nuevo. Porque si no, lo que están es llenando su información, su cabeza de información, pero la información se puede olvidar o si no es relevante, pues la mente la va a ubicar en una zona donde no se va a acceder fácilmente, ¿sí? Es como cuando ustedes de pronto ven una película y no les llamó la atención ni fu ni fa. 5 años después uno dice, oh, como que creo que la vi, pero ni me acuerdo de qué es. Pero cuando ustedes hay algo que les genera impacto, entonces la mente ubica eso en una zona mucho más privilegiada y de fácil acceso. Entonces yo sé que esto causa molestia, o sea, incomodidad, pero repito, este es un curso donde hay que reflexionar y ser críticos con lo que sabemos. Entonces, tengan un poco de paciencia, tomen un poco el fin de semana para revisar la grabación, revisar las notas y volver a pensar un poquito. Pero repito, lo importante no es si los cóndores tienen 4 patas. Está bien, digamos, puedo aceptar para que luego un profesor de biología no me venga aquí a poner una demanda que ningún cóndor tiene 4 patas. Entonces, la conclusión acepto que sea falsa, pero la forma en cómo es razonado es correcta. Ese es como el punto. Eh, antes de pasar a la siguiente diapositiva, antes de darle la palabra a Miguel Ángel. Entonces, Miguel Ángel, cuéntame. Bueno, entonces falla lo que, por ejemplo, yo dije porque estoy juntando una evidencia empírica al razonamiento. Porque si bien todo el razonamiento es correcto, por ejemplo, el error que yo cometí, que otros compañeros cometieron, fue adjuntarle evidencia empírica, pero en las matemáticas no hay evidencia empírica, como lo dice el libro de Fermat. Ok, sí, pero bueno, dijiste algo que no me guste. Dijiste que todos los argumentos, o no, que todos los razonamientos eran correctos. Justamente lo que vamos a escribir hoy en el curso es que hay razonamientos, que ese es el punto. Hay formas en cómo yo pienso que no están correctas y hay otras en las que sí. Entonces, la lógica es la que me dice, vea, esa forma usted de pensar y razonar sirve y esta no. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir al final de la clase. Entonces, claro, aquí, de hecho, el libro lo dice, este argumento tiene como premisa las dos primeras. Bueno, creo que en el libro, después de esta imagen que yo tengo acá, por acá dice, la argumentación es correcta, aun cuando la conclusión es falsa.
Pero todavía no tenemos forma de validar este argumento. Esto por ahora es muy intuitivo y una forma, digamos, de tener mejor intuición de que este razonamiento es correcto es verlo de esta forma. De hecho, alguien lo dijo, pues el argumento es correcto porque la conclusión se deriva de las premisas, pero ese se deriva tiene que ver con las reglas de la lógica. Todavía no hemos llegado hasta allá. Esto es simplemente una introducción. Bueno, entonces avancemos. Entonces, recuerden la pregunta, ¿cómo vamos a validar un razonamiento? Yo no quiero validar afirmaciones o proposiciones. Aquí ya voy a empezar a usar un poco el lenguaje de la lógica. Eso lo vamos a ver ahora, digamos, lo vamos a analizar, pues va a depender mucho de un contexto, como dice acá, pero lo que interesa, o sea, el objetivo final de esta clase es tener herramientas para validar el razonamiento, no las proposiciones o las premisas. Bueno, entonces, un poquito de lenguaje. ¿Qué es una proposición? Una proposición es un enunciado declarativo que expresado en un contexto particular tiene sentido preguntarse si es verdadero o falso. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos de cosas que son proposiciones y cosas que no son proposiciones. Entonces, por ejemplo, una proposición, la Tierra es plana. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el contexto de esta frase? Pues, digamos, nuestra vivencia en este mundo. Entonces, la Tierra es plana. Eso, o es verdadero o es falso. Yo no, en ese momento no estoy diciendo si sí o si no. De hecho, hay mucha gente que cree que la Tierra es plana, se llaman terraplanistas, pero la discusión no es si la Tierra es plana o no. La discusión es, esta oración o es verdadera o es falsa. O sea, ni es que es que la Tierra es plana y no plana al mismo tiempo, o ni es plana ni de otra forma. Bueno, no, la pregunta es, ¿esta afirmación tiene sentido decirse si es verdadera o falsa? Sí, tiene sentido. ¿Hay vida en otros planetas? Es que la evidencia física no ha demostrado, es que el físico tal dice que sí. No, a mí no me interesa si hay o no vida. La pregunta es, si yo me preguntara si esto es verdadero o falso, ¿esa pregunta tiene sentido? Entonces, sí, tiene sentido. Puede que haya vida, puede que no haya vida. ¿Listo? No es que hay vida y no vida al mismo tiempo, no. Simplemente o hay vida o no hay vida. ¿Listo? 0 es un número impar. También es una afirmación de la cual yo tiene sentido preguntarme, bueno, sí, eso es cierto, o no, eso es falso, ¿sí? Dependiendo de qué signifique ser impar, de quién es el 0, en qué punto esté trabajando. Bueno, aquí tengo otra. Si x al cuadrado más 1 es igual a 0, entonces x es igual a menos 1. Bueno, sí, o sea, esta afirmación tiene sentido preguntarme si es verdadera o falsa. Otra cosa es cómo le doy el valor de verdad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pueden decir, ay, no, profe, es que vida en otros planetas, ¿no? Eso es ambiguo, puede ser verdadero, puede ser falso, dependiendo de la corriente, si creo en los ovnis, no sé. Bueno, la cuestión no es esa, la cuestión es si tiene sentido decir que sea verdad o falso y ya, que no hayan más opciones. Esa es la idea. Entonces, veamos algo que no es una proposición. Entonces, por ejemplo, esto, 1. Uno no es una proposición porque uno, ¿qué puedo decir? O sea, uno es verdadero o uno es falso, no, eso no tiene sentido. O sea, uno es un objeto y ya. O sea, que es como, o decir aquí, casa. Entonces, casa. ¿Qué puedo decir de la casa? ¿Verdadero o falso? No tiene sentido. Entonces, los objetos como tal no son proposiciones. Si yo digo algo sobre los objetos, por ejemplo, la casa tiene 3 pisos. Entonces, tiene sentido decir, bueno, vamos a verificar si tiene o no 3 pisos. No, tiene 4. Entonces es falso. Sí, pero digamos, si solo casa, digamos, el objeto solo, sin ninguna afirmación sobre él, no es una proposición. Lo mismo pasa con los números pares. ¿Sí? Los números pares tampoco es una proposición. Voy a saltarme esto un momentico y aunque no me quiero meter en líos filosóficos, por ejemplo, quiero estudiar. Quiero estudiar no es una proposición porque, digamos, esas cuestiones que tienen que ver con el deseo humano tienen más gamas de verdad. O sea, como que uno puede decir, bueno, ¿eso es verdadero o falso? Y uno puede decir, no, pues más, es que sí quiero estudiar, pero no quiero estudiar. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado estar en esa situación. Es que yo como que quiero, pero no quiero. Entonces, ahí violo
ahí estaría violando ¿cuál principio? Espérame, devuelvo. Sería el principio ¿De de, contradicción? ¿De una contradicción? bueno, yo diría que es el de tercero excluido, porque, bueno, o puede ser el principio de no contradicción también, ¿sí? Porque son dos afirmaciones contrarias, pero en realidad sería el principio de tercero excluido, porque al mismo objeto, que es estudiar, le puedo hacer dos atribuciones, querer y no querer al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, pues Profe, eso qué es pena, como una cuando, pregunta al respecto. ¿Puede sí, que un Oscar. enunciado o un razonamiento tenga eh, poliprincipios? O sea, en otras lógicas sí, pero en esta lógica no. Ok. O sea, pero le digo, estas tres que están acá son las reglas de juego. Eso es como cuando usted puede, digamos que usted dice, usted va a aprender a jugar fútbol. Entonces usted dice, ah, bueno, pero y yo puedo jugando fútbol, no sé, coger el balón con la mano. Entonces le dicen, ah, bueno, si es arquero, sí, pero si no, no puede. Ah, pero es que yo quiero coger el balón con la mano. No, no puede coger el balón con la mano. O sea, son las reglas de juego. Entonces aquí, ah, pero entonces un fútbol donde pueda coger el balón con la mano. Ah, sí, el balón mano, pero eso es otro juego, tiene otras reglas. Aquí lo mismo. Hay muchas lógicas, ¿sí? Pero la lógica que vamos a trabajar, que es una lógica bivalente, que luego le vamos a dar nombre de lógica proposicional, tiene estas tres reglas. ¿Hay otras lógicas con otras reglas? Sí, hay reglas donde las proposiciones tengan varios valores o grados de verdad. Sí, las hay, pero en este caso no. Y para estudiar ellas, pues habría que aprender un poquito más de matemática y de lógica. Pero entonces, bueno, este de quiero estudiar, y sobre todo todas las cosas que tienen que ver con el deseo humano, no las consideramos proposiciones, porque justamente entra uno en ese debate. Es que yo quiero estudiar, entonces yo le doy el valor de verdad, pero otro día como que quiero y no quiero estudiar, entonces le doy otro valor de verdad. O entonces la gente dice, no, pero es que dependiendo, porque es como amaneció lloviendo, entonces yo quiero y no quiero estudiar. O cuando está soleado, quiero estudiar en un 20%, pero no quiero estudiar en un 80%. Entonces, para no entrar en esas ambigüedades, los deseos humanos no se consideran proposiciones. Muy diferente a esto. Cero es un número impar. Dentro del contexto de los números enteros, sí, de los números enteros, eso es falso. Y es falso aquí, y es falso en la China, y es falso en Francia, y es falso si está haciendo sol, y es falso si está lloviendo. Es decir, no depende de otras cosas. Mientras que esto, como quiero estudiar, pues empieza como depende del contexto, es que depende de cómo amaneció el día. Entonces, iba a decir, es como cuando la chica le dicen a los chicos, es que yo te quiero, pero como amigo. Entonces, como, bueno, ¿cómo así? O sea, ¿me quiere o no me quiere? Entonces, este tipo de cosas la vamos a ver. Ahora, este que está acá es a veces difícil para los estudiantes. 4x al cuadrado menos 1 es igual a 2. Entonces, ¿por qué no es una proposición? Porque aquí no puedo decir nada sobre si esto es verdad o no. Esto va a depender, digamos, su grado de verdad va a depender de quién sea x. Por ejemplo, si x vale 0, entonces yo diría 4 por 0 al cuadrado menos 1 igual a 2. Pero esta operación da menos 1 igual a 2. Ah, no, eso es falso, entonces esto es falso. Y si le doy otro valor, pues a lo mejor es verdadera, pero así solita, sin darle un valor a x, no es una proposición. Pero a esto si le damos un nombre, lo vamos a ver más adelante, creo que se llama función proposicional o algo así. Bueno, creo que está en la siguiente pantalla. Bueno, entonces, esta pregunta muy rápida. La ecuación 2x más 1 igual a 0 no tiene solución. Esa es una proposición, ¿no? Una proposición es un enunciado declarativo. No, mentiras, no. Justamente la pregunta ¿es proposición o no es proposición? La ecuación 2x más 1 igual a 0 no tiene solución. Entonces, a ver, ¿quién se anima a decirme, vea, si es proposición o no es proposición? Sí, es proposición, pero es falsa, ¿no? Bueno, pero repito, no me interesa si es falsa. Sí es Eh, proposición, si es sí es proposición. proposición. Listo, ok. Entonces es proposición. O sea, tiene sentido en un contexto. Aquí la palabra contexto es importantísima. En un contexto tiene sentido preguntarse si es verdadero o falsa. Ahora, ok, listo. Entonces ahorita sí. Eh, Giancarlo creo que fue el que participó. Sí, señor. Bueno, entonces Giancarlo, tú dices que es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque dentro de los números reales, por lo menos, la raíz cuadrada de, perdón, menos 1 elevado a la 2 no puede dar un número negativo.
Bueno, menos un medio, creo que estás tratando de decir, ¿cierto? Bueno, sí, Ok, bueno, entonces en el contexto de los números reales es falsa. Pero ¿qué pasa si yo te digo que, digamos, esta ecuación no tiene solución en los números enteros? ¿Tú qué dirías? ¿Es verdadera o falsa? tampoco, sigue siendo falsa, diría yo. No, porque es que la solución es x igual a menos un medio, pero menos un medio no es entero, porque es la mitad de uno. Entonces, ojo porque, repito, o sea, aquí la palabra contexto, o sea, una proposición no siempre es verdadera o falsa. Si ella es proposición, tiene sentido su valor de verdad en un contexto. Entonces, esta ecuación en el contexto de los números reales es falsa, pero en el contexto de los números naturales es entera, perdón, es verdadera. Miguel Ángel, adelante. Pues, se- o sea, yo podría decir de que es una proposición y ya en sí, si es verdadera o falsa o cuál es la solución, no interesa mucho, sino más bien si cumple, por ejemplo, con los principios de la lógica. O sea, que ahí dice la ecuación no tiene solución y está bien construido el razonamiento, sin necesidad de que yo vaya a decir si es verdad o cuál es la solución. En sí el razonamiento está bien construido, porque pues, por ejemplo, el enunciado no dice la ecuación 2x más 1 igual a 0 no tiene x. No es posible porque en sí ya tiene x y eso ya violaría un principio. Listo, O ok. decirle que la ecuación 12x tal no es 2x más 1 y tal, y ya estaría mal hecha también el razonamiento. O decir o bueno, pues el otro principio es la identidad, entonces pues valdría la pena decir, pues el 2x más 1 igual a 0, pues es igual a 2x más 1 igual a 0. Pero, no es, pero pues decir cuál es el resultado o cuál es la solución, si es que la tiene o no, pues no importa mucho. Ya cuando se especifica el contexto en esa proposición, pues ya se puede decir si es verdadero o falso, que si ya, por ejemplo, la enunciado incluyera en los números reales, pues diría, pues sí, tiene solución en el contexto de los números reales, los naturales sí, los enteros no, y, y de esa forma, pero pues lo que es en sí el enunciado está bien construido, o sea, sigue un razonamiento sin que tenga que saber el resultado de la ecuación o sin saber si tiene o no solución, o sea, el razonamiento está bien. Ok, listo. Ok, gracias, Miguel. Exactamente, es decir, la pregunta es si tiene sentido que eso sea verdadero o falso, y eso es lo que nos dice si es proposición o no. Ya cuando uno quiera darle el valor de verdad, hay que fijarse en el contexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, repito, entonces, en los reales, esta proposición es falsa porque sí tiene solución, que es menos un medio, pero en los enteros, no. Por ejemplo, en los reales positivos tampoco tiene solución porque la respuesta es negativa. Entonces ya depende del contexto, la misma frase o la misma, si digamos, el mismo enunciado puede tener diferente valor de verdad porque está en contextos diferentes simplemente. Ya le doy la palabra a Oscar, voy a finalizar con esta última. Entonces, el número pi tiene 253 ceros seguidos en su expansión decimal. ¿Es una proposición o no es una proposición? Ya ahora te doy la palabra, Oscar. Gabriel, adelante. Sí, es una proposición porque de ella pueden afirmar si es verdadero o falso. Exactamente. Ahora, esta en particular no se sabe si es verdadera o falsa. Es parecida a este de hay vida en otros planetas. ¿Hay vida o no hay vida? Creo que no se sabe, pero igual acá. El número pi tiene 253 ceros seguidos en su expresión decimal. La verdad, eso no, nadie lo sabe. ¿Por qué nadie lo sabe? Bueno, porque el número pi tiene infinitos decimales, no tiene una forma regular para conocerlos todos. Lo que hace a través de cómputo es conocer cierta cantidad. Creo que hoy en día se conocen algo así como 10 millones
o 10.000 millones de decimales. Y en esos, pues no hay 253 ceros seguidos, pero uno no sabe más adelante porque no los conozco todos. Entonces, pero sí es una proposición de la cual tenemos certeza que o es verdadera o es falsa. Punto, no hay más opciones. Listo, entonces ahora sí le doy la palabra a Oscar y luego a Giancarlo. Entonces, adelante, Oscar. Profe, se me generó una incógnita porque en la proposición de si x al cuadrado más 1 es igual a 0, entonces x es igual a -1, pues hay una dicotomía, me parece, con la ecuación de la derecha, ya que en ninguno de los dos casos pues, se define qué es x o en qué margen de números se está trabajando, qué conjunto de números. Bueno, sí, digamos aquí está la ambigüedad de que no puse en qué conjunto estoy trabajando porque justamente aquí se expresaba en un contexto. Simplemente quiero remarcar la idea de que en diferentes contextos, pues, digamos, el valor de verdad puede cambiar. Pero la pregunta es, una vez fijado un contexto, pues aquí es clarísimo que es un conjunto, un contexto numérico, pues aquí esto yo se puedo decir si es cierto o no, porque yo puedo decir, bueno, pensemos, trabajemos en los números reales. Entonces, en los números reales. Entonces, yo estoy pensando en un número que al elevarlo al cuadrado y sumarle 1 da 0. Entonces luego viene otra persona, ah, sí, usted está pensando en el número -1. Entonces yo le digo, ah, no, era otro. Entonces es falso. O, ay, sí, era ese. Ah, entonces es verdadero. Sí, o sea, tiene sentido. O sea, la pregunta es, ¿tiene sentido como está así? Ver si es verdadero o falsa. Mientras que acá no, porque aquí yo simplemente hay un número que le da al cuadrado multiplicado por 4 y restando. Bueno, es que cuando digo hay, estoy poniendo un verbo. Es que creo que si leen el texto, las proposiciones también se identifican porque tiene que haber un verbo que es el que implica verificar si o no. Porque aquí si yo digo hay un número, ya no es esto. Aquí simplemente estoy diciendo, vea, 4 por x al cuadrado menos 1 es igual a 2. Pero x no es nada, x es un ente ahí, no está, o está representando todos los números o no está representando a ninguno, o sea, aquí no estoy diciendo nada. Este es diferente porque aquí por eso digo, si esto pasa, entonces esto pasa. Entonces ahí simplemente yo tiene sentido preguntarme si esta causalidad la tengo o no la tengo. Si entonces es verdadero o es falso. Repito, sé que esta parte es un poco difícil, incómoda, pero estoy seguro que ustedes el fin de semana, revisando la grabación y leyendo el libro, pues lo van a ir dilucidando un poco. Disculpe, instructor, qué pena que puede mandar el nombre del libro por el chat o lo puede decir para anotarlo. Está en el campus, muchachos. Es ¿Sí? el único que está en el ¿El que usted mandó campus. el primer día? Creo que fue. Exactamente, sí. Listo, perfecto. Qué pena. Ok, tranquilo. Bueno, Giancarlo. Sí, profe, qué pena salirme un tanto del contexto, pero le quería preguntar el hecho del número pi, ¿no? Si pi tiene infinitos decimales, en teoría todavía no se conocen todos, pero sabemos que son demasiados. ¿No será que en algún punto, si haya 253 ceros seguidos, o sea, al Sí, tener o una sea, cantidad sí, infinita o de sea, números, es puede probable, ser. ¿no? Sí, puede ser, o sea, pero lo que yo sé a ciencia cierta es que o los tiene o no los tiene. Eso es lo que interesa. Ok, ok, gracias. O ¿Listo? sea, que yo tenga la posibilidad de preguntarme si es correcto, si es falso o verdadero. O sea, que tenga esa posibilidad. Exactamente. Que yo sea incapaz de decir si es verdadero o falso, eso no es lo importante. Lo importante es que yo sé que solamente tiene dos valores, o es verdadero o es falso. Adelante, Catalina. Profesor, tenía una pregunta sobre algo que dijo comenzando a resolver la pregunta de cómo se valida un razonamiento. Es que entonces se valida el razonamiento, o sea, la conclusión, más no las proposiciones que son las premisas, ¿cierto? No, en este momento no estamos validando ni las premisas ni las conclusiones, estamos validando la forma en cómo yo utilizo, o sea, la forma en que con las premisas concluyo la conclusión. Pero Ah, bueno, repito, es un poco difícil. Vean, este ejemplo me parece a mí claro, pero para mí, pero a lo mejor para ustedes no. Piensen en un niño, entonces usted le pone a un niño un problema. ¿Cuánto es 2 más 2? Y el niño llega y coge 2 lápices, 2 manzanas y los reúne, los junta e intenta contarlos, ¿sí? El procedimiento está correcto porque básicamente se le enseñan a uno a sumar, como agrupando objetos.
pero de pronto el niño no se sabe bien los números y contando dice 1, 2, 5, 7, la respuesta es 7. Entonces uno le dice, no, esa no es la respuesta, pero ibas por buen camino, lo estabas haciendo bien. Básicamente esa es la idea. Queremos es evaluar, darle validez a la forma en cómo llegamos a la conclusión, no la conclusión y las premisas. De hecho, ahora vamos a hacer unas tablas donde vamos a tratar de analizar todas las posibilidades para las premisas y las conclusiones, y básicamente el análisis de todas las posibilidades es lo que nos va a decir, a ver, ese razonamiento es válido o no es válido. ¿Mejor, Catalina? Sí, profe. Entonces, no sé si sea un poquito redundante, pero según lo que usted dijo, las premisas sí validan la conclusión. Eso ya lo había dicho, ¿me lo puede confirmar? Las premisas validan la conclusión si la forma en cómo lo hacemos es correcta. Esperen, regálame un segundo que ya vamos para, o sea, es que ni siquiera, o sea, digamos, por ahora ni siquiera tenemos un acercamiento claro a qué es un razonamiento, ¿sí? Pero ya lo que pasa es que necesitamos elementos y digamos, objetos para poderlo construir, pero ya vamos para allá. No se preocupen que más o menos como preparé la clase, creo que lo podemos lograr. O sea, espero que al final de la clase logremos resolver esta pregunta y ya ustedes lo que van a hacer el fin de semana es intentar reflexionar un poquito al respecto y resolver, pues, digamos, tener ejemplos de razonamientos para ver si son válidos o si no son válidos. Bueno, entonces, definición, función proposicional. Repito, estas no las vamos a usar mucho hoy, pero sí estamos, digamos, como mejorando nuestro vocabulario. Entonces, una función proposicional es una proposición, bueno, también se llama proposición abierta, es un enunciado que depende de algo que es como variable y que origina una proposición cada vez que la variable se sustituye por un valor apropiado. Entonces, recuerdan que, por ejemplo, esto no es una proposición, porque x más 7 igual a 0, no, o sea, claro, uno puede decir, no, es que si x más 7 igual a 0, entonces x es igual a menos 7. Esa es otra cosa, porque estoy diciendo, si x más 7 es igual a 0, entonces x es igual a menos 7. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿esta cosa solita es una proposición? Entonces, no es una proposición, pero es una función proposicional. Entonces, ¿cuál es la idea de función proposicional? Que cada vez que yo le dé un valor a la x, por ejemplo, si x es igual a 0, entonces ya me queda 0 más 7 es igual a 0. Y 0 más 7 es igual a 0, ahí está el verbo. 0 más 7 es, o sea, ser igual a 0. Claro, es una proposición falsa, porque pues 0 más 7 no da 0, da 7. Entonces, pero esta igualdad tiene sentido preguntarse si es verdadero o falso, por tanto ya es una proposición. ¿Qué pasa si x igual vale menos 1? Pues me queda menos 1 más 7 igual a 0. Y esto que está acá sí es una proposición, porque esta proposición tiene sentido preguntarme si es verdadera o falsa. Entonces, menos 1 más 7 es igual a 0, es una proposición falsa. Ahora que lo estoy pensando, yo no he colocado el contexto. Voy a poner el contexto porque aquí ya, cuando uno ya le da el valor de verdad, el contexto es súper relevante. Contexto, números reales. Porque si no viene un algebrista y me pone otra demanda en control disciplinario y ya con la de biología y la del algebrista, pues termino en líos. Ahora explico un poquito eso. Si x vale menos 7, bueno, menos 7 más 7 es igual a 0, pues eso es algo que tiene sentido. Sí, no, no, sí. Bueno, en este caso una proposición verdadera. Voy a hacer un paréntesis acá, ¿sí? Paréntesis, muchachos, pero digamos, no es tan relevante. Pero, por ejemplo, ¿cuál fue la que yo escribí acá? Menos 1 más 7 igual a 0. Menos 1 más 7 igual a 0 puede ser verdadero. En otro contexto numérico. Ahora, ¿qué contexto numérico es ese? El de los residuos. Los algebristas a veces suman haciendo divisiones por cierto número, ¿sí? Entonces, piensen, por ejemplo, números divididos por 8. No, en este caso sería números divididos por 6, ¿sí?
Entonces, cuando usted tiene un número dividido por 6, él deja posibles residuos. El residuo puede ser 0, 1, 2, 3, 4 o 5. 0, 1, 2, 3, 4 o 5, sí. En ese caso, el 7 es la representación del residuo 1, ¿sí? Porque 7 dividido entre 6 da 1. Y menos 1 es la representación también de menos 1. O sea, menos 1 dividido entre 6 también deja residuo menos 1. Entonces, si esta es la representación del 1 y esta es la representación del menos 1, menos 1 más 1 da 0. ¿Sí? En esa representación. Entonces, en contextos mucho más complejos, ¿sí? O sea, esto, repito, esto es un paréntesis, si no lo entienden, simplemente sáltense en el video, no sé, del minuto 58 al minuto 59, sáltenlo, pero hay contextos numéricos en donde esto puede ser verdadero. Yo siempre hago un chiste cuando hago estos cursos, y entonces uno dice, 2 más 2 casi siempre es 4. Entonces la gente, ¿cómo así que 2 más 2 que siempre es 4? No, siempre es 4. Y yo, no, pues depende, porque si estoy sumando justamente en estos contextos, 2 más 2 puede dar 1, por ejemplo, ¿sí? Pero repito, seguramente luego hay algo que nosotros vamos a ver con números complejos, que se llaman las raíces de la unidad, donde uno puede obtener ese tipo de cosas. Si alguien me recuerda por allá entre mediados y finales de enero que vamos a tocar ese tema, vuelvo y lo explico. Si no, hagan caso omiso de esto. Entonces, en el contexto de los números reales, cada vez que yo le doy un valor a X, eso tiene sentido preguntarse si es verdadero o falso. Entonces, esto así solito no es una proposición, pero se le puede dar algo, digamos, una categoría, que es la categoría de función proposicional. En matemáticas lo usamos muchísimo, pero bueno, hoy no, ¿sí? Pero es solamente como para ir adecuando el vocabulario. Definición. Ahora sí, ¿qué es la lógica proposicional? Porque ni siquiera, o sea, les dije que vamos a trabajar en una lógica clásica donde teníamos los 3 principios que vienen, digamos, de los griegos, pero vamos a irnos adentrando un poquito más en la matemática y vamos a trabajar con lógica proposicional. ¿Cuál es la lógica proposicional? Bueno, la lógica proposicional es un tipo especial de lógica en la cual en los argumentos solamente usamos proposiciones. Entonces, aquí, por ejemplo, este primero que yo dije, pienso, luego existo, por tanto, si no pienso, no existo, casi que no entra en esta categoría de lógica proposicional. Yo la voy a meter al final de la clase un poquito ahí como de reojo, pero no entraría como tal, porque la idea es que cuando yo estoy haciendo una argumentación, todas las premisas y conclusiones, todas deben ser proposiciones, todas son cosas de las que yo pueda acertar o tener la certeza de que solamente o son verdaderas o falsas, independientemente de si puedo decidir o no cuál valor tienen, sé que solamente existen esas dos posibilidades. Entonces, por ejemplo, el de pienso, existo, entonces ahí me meto en problemas con la filosofía, porque ¿cómo así? ¿Y qué es existir? Ah, pero entonces la planta existe o no, entonces no quiero entrarme en eso, ¿sí? Al final voy como a concluir un poco que el razonamiento desde la lógica proposicional no es correcto, pero entre comillas, ¿no? Porque, digamos, aquí y de aquí en adelante, cada vez que yo tengo un argumento, recuerden que un argumento es como un conjunto de de enunciados, eh, donde uno de ellos es una conclusión. Bueno, ahora esos enunciados o esas premisas y conclusiones tienen que ser proposiciones, o sea, tienen que tener esa propiedad de que solamente tienen dos valores de verdad, punto, y a ciencia cierta. Bueno, entonces, las proposiciones, como ustedes vieron, hay unas más sencillas, hay otras un poco más complicadas. Entonces, ellas se clasifican en simples y compuestas o de pronto también haciendo, creo que eso está en el libro, creo yo que haciendo alusión un poco como a la química, se llaman atómicas o moleculares. Claro, las simples son que son simples, o sea, solamente es como un solo enunciado, ¿sí? Con un solo verbo. Por ejemplo, 2 es menor que 3. Entonces, sí, entonces el verbo es menor que, o digamos la propiedad, pero solo hay uno y ya. Las compuestas pues se obtienen por varias simples conectadas de una manera muy especial, ¿sí? Entonces, las compuestas, dice, son composición de dos o más proposiciones simples,
pero conectadas por algo que se llaman conectivos lógicos. Entonces, la única forma que yo puedo construir una proposición molecular es pegando proposiciones simples o atómicas, pero pegándolas solamente de estas, con estas 1, 2, 3, 4, 5 conectivos lógicos o conectores lógicos. Entonces, la primera es la negación. Entonces, no es cierto que. Entonces, por ejemplo, 2 es menor que 3 es una proposición simple. Si yo digo, no es cierto que 2 es menor que 3, pues ya es una proposición compuesta, ¿sí? Porque tiene este. Bueno, de hecho, ahora que me pongo a pensar, aquí dice 2 o más, eso debe ser un error del libro, porque aquí simplemente es una, pero con un conectivo lógico. Bueno, puedo conectar 2 con la conjunción, con la i. Entonces, por ejemplo, 2 es menor que 3 y 3 es menor que 8. Esa es una proposición. Que si es verdadera o falsa, ahorita vamos a ver cómo lo logramos deducir, ¿sí? Porque la i va a tener sus reglas de juego. También la o. Entonces, 2 es menor que 3 o 3 es menor que 2. Entonces, eso es algo que uno puede decidir si es cierto o falso. Ya te doy la palabra. No, bueno, alguien levantó la mano, pero ya se arrepintió. Condicional. Sí, bla, bla, bla. Entonces, si 2 es menor que 3, entonces 3 es menor que 8. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿que eso es verdadero o falso? Bueno, no sé, ahora miramos cómo hacemos para darle valor de verdad a eso. Pero por ahora, 2 menor que 3 es algo de lo que yo puedo decir si es verdadero o falso. 3 menor que 8 es algo de lo que puedo decir si es verdadero o falso. Con esas dos voy a construir una nueva que diría, si 2 es menor que 3, entonces 3 es menor que 8. Que si eso es verdadero o falso, pues ahora miramos. Bicondicional, sí, solo sí. Entonces, por ejemplo, 2 es menor que 3, sí, solamente sí, 3 es menor que 8. ¿Sí? O 2 es menor que 3, sí, solamente sí, 2 más 3 da 5, es igual a 5. ¿Sí? O sea, tomo varias proposiciones simples y las puedo conectar con estos. Con estos y solamente estos, ya. O sea, no es que yo las pego con un 2 es menor que 3, mientras que tal cosa, no. O sea, estas son digamos, las formas para pegar las proposiciones simples. Adelante, Catalina. Profe, entonces solamente pueden ser dos las proposiciones simples que están unidas por una de ellas, o pueden ser más, pero solamente por una. Es que no le entendí muy bien esa parte. Yo puedo pegar muchas. A ver, vamos a poner aquí varias. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, 2 es menor que 3. Esa es una proposición. Vamos a poner otra. No sé, 0 es par. Esa es otra. Pongamos otra. Digamos, 2 más 1 es igual a 3. Y pongamos otra. No sé, por ejemplo, no sé, pero yo miro en los ejemplos que yo tengo por acá. La Tierra es plana, por ejemplo. De hecho, puedo hacer eso. La Tierra es plana. Aquí la Tierra es plana. Entonces, vamos a pegar estas 4. Entonces, ¿cómo las voy a pegar? Entonces, vea, si 2 es menor que 3, entonces la Tierra es plana. Entonces, la Tierra es plana. Y voy a pegar las otras dos. Entonces, por ejemplo, 0 es par y 2 más 1 es igual a 3. Y ahora vamos a pegar estas, digamos, aquí tengo esta, y con esas dos yo creé una. Y con esta y esta creé otra. Entonces, ¿cuántas proposiciones tengo? Tengo dos. Tengo una proposición acá y otra proposición acá. Ahora vamos a pegar estas dos. Entonces, ¿cómo las pego? Voy a decir aquí sí y solo sí. Epa. Sí y solo sí. Bueno, ahí a lo mejor me faltan comas y cosas así, pero vamos a ver cómo nos quedó. Ahora todo es una sola proposición. Si 2 es menor que 3, entonces la Tierra es plana. Sí, solamente sí, 0 es par y 2 más 1 es igual a 3. A lo mejor eso no tiene mucho sentido
digamos, en un contexto, pero de esta proposición yo puedo decir si es verdadera o falsa. ¿Sí quedó claro, Catalina? Sí, profe, muchas gracias. Ok, listo. Vamos a dejar este ejemplito por acá a un ladito para cuando ustedes estudien. Bueno, aquí tengo un ejemplo, pero solo pegué dos. Si estudio y descanso, no, aquí hay tres. Si estudio y descanso, entonces apruebo el examen. Dije que no iba como a poner estas cosas tan cotidianas, pero es simplemente como para que ustedes vean que incluso en el lenguaje cotidiano nosotros podemos hacer uso de la, digamos, de la simbología de la lógica. Entonces, si estudio y descanso, entonces apruebo el examen. Entonces vamos a llamar P a estudio, Q a descanso y R apruebo el examen. Entonces fíjense que aquí tengo como tres proposiciones, ¿no? Entonces, estudio, descanso, apruebo el examen. Entonces, ¿cómo las estoy pegando? Si estudio y descanso, o sea, bueno, primero estas dos. Estudio y descanso, eso sería P y Q, solito, ¿cierto? Ahora, el sí entonces, es la flechita, entonces P y Q, o sea, si estudio y descanso, entonces R es apruebo el examen. Bueno, aquí yo no lo dije, perdón, pero la simbología que vamos a usar para estos conectores son esto. La negación, bueno, puede ser una rayita como un menos o una ondita como esta que yo puse acá. La conjunción es como un gorrito hacia abajo, la disyunción es un gorrito hacia arriba, el condicional es una flecha y el bicondicional es una doble flecha. Entonces, en el taller que está en el campus, que es el taller número 2, hay varios ejercicios donde ustedes tienen, digamos, la proposición molecular, digamos, usando el lenguaje español, y la idea es reescribirla usando la simbología de esta forma. Entonces, este tipo de ejercicios a mí me parecen divertidos, ¿no? Y no son muy complicados. En el taller 2 hay varios, y en miércoles vamos a trabajar un poco, el próximo miércoles trabajamos un poco con ese tipo de ejercicios. Bueno, entonces hay algo que se llama fórmulas bien formadas. Es decir, cuando yo digo, listo, con proposiciones simples o atómicas, yo construyo unas más complicadas, más compuestas o moleculares, usando los conectivos lógicos, pues eso no es pegándolos ahí a la topa tolondra ahí como caiga, no. Hay unas reglas para hacer eso. Entonces, cuando usted usa las reglas, eso se llaman fórmulas bien formadas, ¿sí? Entonces, las reglas para las fórmulas bien formadas son 4. Entonces, los símbolos proposicionales ya son fórmulas bien formadas. O sea, si yo tomo solamente estudio o 2 menor que 3, o sea, la proposición solita, simple, ella ya es una fórmula bien formada. Si tengo una fórmula bien formada y a todo yo le coloco una negación, eso es correcto, o sea, le da una fórmula bien formada. Si yo tengo dos fórmulas bien formadas, entonces yo las puedo unir con una conjunción, no, perdón, esta es una disyunción, una conjunción, las puedo pegar con una implicación o con un condicional o un bicondicional, ¿sí? De esta forma. Y solo son fórmulas bien formadas las que se obtienen por combinación de estas cosas. Más o menos fue lo que yo hice ahorita, ¿no? Yo tomé 2 menor que 3, la Tierra es plana, 0 es par y el otro no me acuerdo cuál era. Y los fui pegando, pero de esta forma, ¿no? Entonces veamos aquí yo qué fue lo que hice. Yo tomé esta y les puse un condicional. O sea, aquí viene la flechita. Y luego cogí esta y les puse una conjunción. Y luego entre estas dos puse un bicondicional, ¿sí? Entonces, esto parece tonto, pero es para que vean que uno puede hacer cosas, o sea, si es solo poner símbolos, uno puede hacer cosas raras que no tienen sentido. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta. No, esta no. A ver. Esta, por ejemplo. Esta que está acá no es una fórmula bien formada. ¿Por qué no es una fórmula bien formada? Porque aquí la conjunción debe tener proposiciones al lado y lado. Hay una al lado derecho, pero al lado izquierdo ahí es una negación. La negación tiene que estar a la izquierda de una proposición, ¿sí? O sea, veamos las reglas acá.
Cuando se va a poner esta ondita al lado derecho, tiene que haber una fórmula bien formada, o sea, una proposición bien hecha. Cuando se va a poner una, ¿esta cuál es? La conjunción, la disjunción. Cuando va a haber una disjunción o una O, ¿sí? Va a simplificar. Esto es una O, perdón, una O sin tilde. Cuando va a poner una O, entonces tiene que haber algo a la derecha y algo a la derecha y algo a la izquierda, porque entonces uno dice, ah, sí, me voy para la clase o me quedo durmiendo. ¿Sí? Entonces tiene que haber algo y algo para que sea la O. Lo mismo pasa con la I, ¿sí? Entonces estudio y veo televisión. ¿Sí? No es lo más adecuado, pero, o sea, usted no puede decir, y veo televisión. Y veo televisión, no, veo televisión, ya no hay nadie más ahí para hacer conjunción. La implicación debe tener una a la derecha, una a la izquierda, y el bicondicional también debe tener uno a la derecha, uno a la izquierda. Entonces, fórmulas como esta no están bien formadas. ¿Qué quiere decir que no están bien formadas? Pues que esto no tiene sentido. No tiene sentido por esto que está acá. Por eso que está aquí tampoco, porque lo mismo, tengo una O y vea, esta O tiene a este lado una proposición, digamos una fórmula, llamémoslo solo fórmula. Pero esta fórmula no está bien formada, entonces no tiene sentido. Si de pronto, no sé, vamos a ver, si yo le borrara, por ejemplo, aquí este y le borrara este, ahí ya está, es una fórmula bien formada, ¿sí? Pero así como está, no. De hecho, esta, vamos a ver, vamos a ponerla en color rojito. No. Y vamos a hacerle una carita triste. Porque no está bien formada. Esta fórmula, por ejemplo, sí está bien formada. ¿Sí? Porque la negación debe tener algo bueno, recuerden que los símbolos proposicionales ya están bien, son buenos, o sea, son fórmulas bien formadas. Le pongo una negación al lado izquierdo, es una fórmula bien formada. Entonces, esto que está aquí es una fórmula bien formada. Si le pongo a la izquierda otra negación, es una fórmula bien formada, o sea que todo esto es una fórmula bien formada. Esta proposición solita es una fórmula bien formada y luego entre dos fórmulas bien formadas yo puedo poner un bicondicional. Entonces, esta la puedo construir siguiendo las reglas que me acaban de decir. Entonces, a este le hacemos una carita feliz. ¿Me podrías leer, por favor, en español cómo se leería esa primera proposición? Pues depende de qué es la proposición. Por ejemplo, a ver, vamos a decir que P, opa, está muy grueso. Supongamos que P es 2 es menor que 3. Entonces yo diría, no es cierto que 2 es menor que 3, sí, solamente sí, 2 es menor que 3. ¿Sí? Ok. Listo, ok. Sí, aquí, si se dan cuenta, me he desprendido muchísimo de cómo arrancamos y estamos usando solo simbología. Porque se nos hace un poco más simple, ¿sí? O sea, si yo les digo, por aquí creo que esta es bien compleja. Imaginen que P es 2 menor que 3, Q es la Tierra es plana, R es 0 impar, S es otra cosa. Entonces, leer esto en el vocabulario en español es complicadísimo. Digamos, usando el lenguaje matemático es mucho más simple y me permite poderlo separar en componentes. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una fórmula bien formada, aquí tengo otra, entre estas dos tengo una implicación, entonces ya me puedo quedar con esta fórmula bien formada. Por este lado tengo una fórmula bien formada, que es la proposición sola, le pongo una negación al lado izquierdo, tengo una fórmula bien formada, esta fórmula bien formada, tengo un condicional entre los dos, todo esto es una fórmula bien formada. Por este lado tengo otra fórmula bien formada, entre estas dos hay una O, o sea que todo esto es una fórmula bien formada. Entonces, digamos que esta forma simbólica me permite mucho más fácil ir encontrando las fórmulas atómicas. Mientras que si esto yo lo escribo, me daría un párrafo completo en español y seguro que se hacen ustedes un 8. Bueno, entonces, a ver, por ejemplo, esta que está acá en pantalla azulita, ¿ustedes qué dicen? ¿Es una fórmula bien formada, sí o no? A ver, que alguien que se anime a aventurarse a dar alguna idea. Sí lo es, ¿no?
Sí, sí lo es porque, digamos, aquí está la proposición, tiene una negación, entre esta y esta hay una disyunción y bueno, aquí entonces listo, esta tiene carita feliz. Se ganó una carita feliz. Esta, por ejemplo, que está acá, ¿ustedes qué dicen? ¿Es una fórmula bien formada? ¿Sí o no? Esta que está acá. No. A ver, aquí hay una conjunción. A la derecha hay una fórmula bien formada, pero a la izquierda no hay una fórmula bien formada, porque este que está acá no tiene a la derecha una proposición bien formada. Entonces, por esta, digamos, composición de símbolos continuos, no es. O sea que esta que está aquí la vamos a poner en color rojo, y este se ganó una carita triste. Ah, no, pero en rojo. Listo. Entonces, bueno, ahí les dejo en las notas para que ustedes identifiquen cuáles sí, cuáles no. Cuáles sí, cuáles no. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, en algunas usé paréntesis, en otras no usé tantos paréntesis. En el libro hay unas reglas sobre cómo usar los paréntesis. Yo siempre digo, los paréntesis son gratis, afortunadamente, no los cobran. O sea, no hay derechos de autor para el uso de paréntesis. Entonces, la pregunta es, perdón, la sugerencia es, usen siempre muchos paréntesis si les ayuda a no tener ambigüedades. Con la experiencia uno va aprendiendo a quitar paréntesis. Eso para las operaciones algebraicas, para las fórmulas lógicas. Pero en el libro explican unas reglas como para uno evitar usar paréntesis de más, ¿sí? Pero bueno, eso les queda de tarea. Bueno, entonces recuerden, ¿cómo es que voy a validar un razonamiento? Entonces, la primera pregunta que yo debo hacer es, las proposiciones simples o atómicas tienen sentido decir si son verdaderas o falsas en un contexto. Entonces, esa es la parte que debe ser simple para nosotros. ¿Listo? La pregunta es, cuando yo empiezo a pegar una con otra, entonces con este le pongo una disyunción, con este le pongo una conjunción, a este le pongo una implicación, a este le pongo un bicondicional, ¿cómo hago ahora para darle el valor de verdad a esa que es más complicada? Bueno, para eso viene algo que se llama la semántica de la lógica. La semántica de la lógica en el libro dice, es un proceso mediante el cual cada fórmula bien formada, entonces aquí, ojo, le vamos a dar, solamente vamos a trabajar con cosas bien hechas, ¿sí? Porque si usted pone una cosa que no tiene sentido, pues, entonces, pues, simplemente no tiene sentido. A cada fórmula bien formada le vamos a poder decir si es verdadera o falsa, dependiendo de si las proposiciones que la componen, o sea, las atómicas, son verdaderas o falsas. Entonces, ¿cómo hacemos digamos, para saber eso? Entonces, esos son como unas reglas. Y esas reglas son estas 5 tablas. Claro, recuerden que para formar fórmulas bien formadas, yo solamente tengo, digamos, para conectarlas o para pegarlas, solamente me tienen permitido estos 5 conectores lógicos. Cada conector lógico debe tener sus reglas para saber cómo se da digamos, el valor de verdad a la proposición compuesta. Entonces, esta, por ejemplo, es sencilla. Yo tengo una proposición. Sabemos que ella o es verdadera o es falsa. ¿Sí? No hay más opciones. Cuando yo le pongo la negación, entonces la negación cambia el valor de verdad. Si la proposición P es verdadera, entonces la proposición no P o negación de P, pues va a ser falsa, porque ese es el papel de la negación, invertir el valor de verdad. Si la proposición esta es falsa, entonces la negación de P, pues es verdadera, ¿sí? Entonces, fíjense por ejemplo, yo digo, 2 más 2 es 4. Eso es verdadero, profesor. Listo. Eso es verdadero. 2 más 2 es igual a 4. Entonces, voy a escribirlo acá. Entonces, 2 más 2 es igual a 4. Neguemos. Entonces, esto es verdadero, ¿no? 2 más 2 no es 4. Pues esta es falsa. ¿Sí? Porque esta rayita que yo puse aquí es, bueno, yo puse la rayita ahí, pero Es una no, cancelación de el igual. no. Sí, es una cancelación, justamente eso. Bueno, yo no debía haber puesto esta rayita, debía haber puesto esto. Esto con un paréntesis y una rayita acá, ¿sí?
Entonces, no es cierto, recuerden que esto se lee, no es cierto que 2 más 2 es 4. Bueno, esa afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque sí es cierto que 2 más 2 es 4, eso es verdadero. Entonces, esto que está acá viene de esta tabla. O sea, la negación, cuando la proposición es verdadera, la negación de la proposición se convierte en algo falso. Y si la proposición es falsa, la negación de la proposición es verdadera. Hasta ahí, cuéntenme si les parece raro esto que acabo de decir. Oscar, tiene la mano arriba, cuéntame. Profe, el compañero Haider menciona algo interesante y que también me genera duda, y es que en el ejercicio anterior, donde te preguntaba sobre la lectura de una proposición que tenía los dos signos de negación, él mencionaba que si se puede realizar una especie de propiedad distributiva, y ¿En se me esta? da también, sí, en la primera. Bueno, es que esta que está aquí, ustedes lo toman como algo verdadero, pero yo no me estoy preguntando si esto es cierto o no, me estoy preguntando si esto era una fórmula bien formada. Es decir, yo pude haber puesto aquí, por ejemplo, No, pero por ejemplo, más P que y todo, no P. la pregunta es, profe, si se puede aplicar como una cancelación de Ah, ese pues paréntesis. para allá vamos, ¿no? Para allá vamos. O sea, la pregunta es, ¿será que ahora esto hay que pensarlo como un razonamiento? ¿Será que ese razonamiento es válido? O sea, venle la pregunta, ¿cómo se valida un razonamiento? No hemos llegado hasta allá. Me voy a adelantar un poquito. Esto que está acá es cierto, sí hay una cancelación de la doble negación, pero para poder concluir que esto es cierto, necesitamos validar ese razonamiento. ¿Cómo se valida el razonamiento? No hemos llegado hasta allá. ¿Sí? Ya, profe, listo. Bueno, entonces apenas vamos en que si yo tengo una proposición simple y le empiezo a poner conectores, ¿cómo hago yo para saber si esa nueva, qué valor de verdad tiene? Entonces lo que estamos diciendo es, vea, cuando usted pone la negación, el papel de la negación es invertir el valor de verdad. ¿Listo? Entonces, repito, esa es como nuestra regla de juego. Esto entra a ser como un nuevo axioma, digámoslo así, si se lo quieren tomar así. Tenemos 3 principios, ¿no? El principio de identidad, de no contradicción, tercero excluido. Ahora pensemos en esto como una nueva regla de juego. La regla de juego es, cada vez que usted le pone una ondita de estas, una negación a una proposición, su valor de verdad se invierte. Esa es como la clave. Oscar, ¿ibas a decir algo más? No, profe, dejé la mano levantada, me imagino. Ah, listo. Okay. Bueno, entonces, ahora ahora se empieza a complicar. Bueno, y si yo tengo 2 y las uno con una conjunción, ¿cómo es el valor de verdad de la conjunción? Entonces, esta tabla es la que nos dice cómo. Bueno, claro, como yo tengo 2, hay muchas posibilidades. Que las 2 sean verdaderas, que las 2 sean falsas, que la P sea verdadera y la Q falsa, o que la P sea falsa y la Q verdadera. Bueno, aquí salen 4 opciones, ¿sí? Dependiendo ya de la situación, o sea, no, es que la P es verdadera, pero la Q es falsa. Ah, bueno, ¿y cómo es P y Q? Bueno, en ese caso es falsa, ¿sí? Entonces, esta tabla es la que nos dice cómo se comporta la conjunción, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo acá. Por ejemplo, yo digo, 2 es menor que 3 y 1 más 2 es igual a 3. Entonces, de cada una, yo puedo decir si es verdadera o falsa. Entonces, la primera, 2 es más pequeño que 3. Pues sí, 2 es más pequeño que 3. Y 1 más 2 es 3. Sí, esto es verdadero. Ah, bueno, toda la proposición es verdadera. ¿Sí? ¿Y por qué sabe, profe? Pues vea, salió aquí de la tabla. O sea, la tabla es la que me dice a mí. Vamos a cambiar el ejemplo. Vamos a poner esta. 0 es impar y, no sé, digamos, y el cuadrado tiene 4 lados. Entonces, aquí hay 2, 0 es impar, el cuadrado tiene 4 lados, y de cada una yo puedo decir cuál es su valor de verdad. Entonces, vamos a ver cuál es el valor de verdad. 0 es impar, no, eso es falso. El cuadrado tiene 4 lados, eso es verdadero. Pero toda la frase, ¿cuál es el valor de verdad de toda la frase? Entonces, yo vengo a mi tablita, y entonces yo digo, bueno, P es falsa, Q es verdadera,
la unión de las dos es falsa. O sea, toda esta afirmación es falsa. ¿Sí quedó claro cuál es el papel de las tablas? Profe, así como una conclusión a priori, sería como un poco lógico deducir de que si todas las causalidades no tienen la misma condición, pues no se puede arguir la causa de verdad, por ejemplo. Y Mm, si, por ejemplo, repíteme, disculpa, repíteme porque no entendí. por ejemplo, si todas las causalidades son verdaderas, se arguye que son verdaderas. Si hay dos causalidades donde están los antagónicos, es decir, verdadero y falso, pues siempre va a ser falso. Y así me imagino que Ah, sea bueno. con... Sí, bueno, esa es una forma como una memotecnia. ¿Cómo me memorizo yo esta tabla? Bueno, para que una conjunción sea verdadera, la única posibilidad es que las dos premisas sean verdaderas. De resto es falso. O sea, cuando yo tengo una conjunción y una de las dos es falsa, la conclusión es falsa. Sí, pero bueno, ahí digamos que hay que empezarle a dar un poco de sentido a esto, pero yo lo que le digo a los estudiantes, por ahora simplemente memoricémoslo en la tabla. Simplemente la tabla dice, si usted tiene aquí una conjunción y en la conjunción la de la izquierda es verdadera y la de la derecha es falsa, pues la conjunción en total, en conjunto, es falsa. ¿Sí? Ahora, eso tiene un sentido repito que esto tiene, repito, sentido dentro de la argumentación que vimos, ¿sí? Porque, por ejemplo, eh, a ver si se me acuerda, a ver, voy a tratar de pensar rápidamente un ejemplo cotidiano. Supongamos que alguien les dice, bueno, sí, yo ayer fui a cine y estudié. Y alguien le dice, no, porque usted está diciendo mentiras. ¿Por qué me dice mentiras? No, yo ayer fui a cine y estudié. No, eso no es cierto. Pues, ¿cómo que no es cierto? Porque es que usted ayer estuvo todo el día en la casa y no fue a cine. Pero yo estudié. Sí, usted estudió, pero no fue a cine. O sea, como él dijo, hice esto y hice esto, con una de las dos que se vuelva falsa, toda la conclusión es falsa. Con i, ¿sí? Ese creo que puede ser un ejemplo, espero no los confunda. Catalina, cuéntame. Profe, ¿puede ser válido, por ejemplo, la negación de P del último ejemplo que usted puso con el cero que es impar? Entonces, no es cierto que cero es impar y la otra no la recuerdo, pero esa era verdadera. Entonces, el P en negación sería verdadero, la Q también sería verdadera y la conjunción sería verdadera de todas formas. Bueno, pero fíjate que tú estás haciendo cosas más difíciles porque tú estás así diciendo, bueno, cómo es la tabla de verdad de esto? Más o menos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ya vamos para allá, ya vamos a ver cómo hacemos para saber si esto es cierto. O sea, vamos a hacer los más simples primero, ¿sí? O sea, lo más simples es solamente poner una rayita. Entonces ya sabemos que está la tabla. Poner una i, entonces esta es la tabla. Aquí me voy a saltar un poquito. Obviamente estas tablas, muchachos, estas tablas son como las tablas de multiplicar. Hay que aprendérselas, memorizarlas. Que usted le da sentido como para acordarse. Bueno, eso es otra cosa. Que usted tiene una memotecnia, eso es otra cosa. Pero estas son las tablas y simplemente vamos a usarlas como las tablas de multiplicar, sin pensar mucho, ¿sí? Luego ya le vamos a dar un poco más de sentido a todo. Bueno, pero entonces rápidamente, cuando tengo una conjunción, la única forma de que sea verdadera es que las dos proposiciones sean verdaderas. Ya le doy la palabra al que quería hablar. Yo aquí pegué, aquí me acabo de equivocar. Aquí yo puse la I, aquí necesito es una O. Voy a rayar encima y luego, porque yo ya subí las notas al campus, pero vuelvo y las subo después. Entonces vamos a poner una O. Bueno, sí, voy a rayar encima, creo que es más rápido. Voy a poner aquí una O y la tabla de la O es si una de las dos es verdadera y si las dos son falsas, es falsa. Porque en el ejemplo que yo dije, si yo les dije, si alguien dice, yo ayer fui a cine o estudié. Bueno, si fue a cine, pues ya, cumplió con una de las dos condiciones. Si estudió, cumplió con una de las dos condiciones. Si estudió y además fue a cine, pues también es verdadero porque cumplió con las dos. Pero la única forma de que una O sea falsa es que las dos sean falsas. Entonces la tabla de verdad de esta es B, B, B con una F al final. Repito que luego la corrijo porque en el campus me quedó esto.
Bueno, y la implicación tiene esta tabla de verdad y el bicondicional tiene esta tabla de verdad, ¿sí? No voy a adentrarme, simplemente repito, estos son como las tablas de multiplicar. Entonces, cuando uno aprende las tablas de multiplicar, después de que uno aprende las tablas de multiplicar, ya uno puede hacer una multiplicación como esta, 23 por 41. Entonces, claro, 1 por 3, 3, 1 por 2, 2, ¿sí? O sea, primero las tablas de multiplicar, que es con dígitos, y luego sí, ya con números más grandes. Entonces, aquí lo mismo, estas son nuestras tablas de multiplicar. Ahora sí vamos a hacer cosas más complicadas. Entonces, voy a hacer una más complicada de lo que preguntó Catalina. Vamos a hacer esta. P y no Q o no P y Q. Toda esta que está aquí, tiene una nueva simbología que es lo que se llama el O exclusivo o la disyunción exclusiva. La otra es la disyunción inclusiva. Entonces, esto es una simbología simplemente. Entonces, no nos concentremos por ahora en esto. Vamos a hacer esta. Esta es mucho más complicada porque creo que Catalina preguntó esta, ¿cierto, Catalina? Sí, señor, eso Vale. lo pregunté. Vamos a hacer esta que es mucho más larga. Entonces, ¿cómo le damos el valor de verdad a esto? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una tabla. A ver, voy a borrar aquí para que lo hagamos en vivo y en directo. ¿Listo? Entonces voy a borrar acá, voy a borrar acá, voy a borrar aquí, voy a borrar acá y voy a borrar aquí. Entonces, listo. Entonces, lo primero que hacemos es una tabla. Entonces, bueno, primero identifiquemos cuántas proposiciones hay. Hay dos, están P y Q. ¿Listo? Y segundo, vamos identificando las fórmulas o las proposiciones simples o atómicas. Entonces, bueno, la P y Q serían las atómicas y vamos a irlas poniendo más complejas de a poquito. Entonces, por Profe, ejemplo, sí, adelante. qué pena interrumpirlo, profe. ¿Puede empezar de nuevo? Es que se le entrecortó y no se le escuchó. Ah, listo, ok, bueno, sí, bueno, de hecho ni siquiera había empezado mucho. Bueno, vamos a concluir la tabla de verdad de esta fórmula bien formada. Y lo primero que hacemos es identificar las proposiciones simples, o sea, las proposiciones son P y Q. ¿Listo? Y ahora vamos a ir viendo cómo se complican de a poquito. Entonces, por ejemplo, aquí a Q se le pone una negación, aquí a P se le pone una negación. ¿Listo? Luego, con la negación de P la negación de Q y con P ponemos una conjunción. Y luego con la negación de P y la de Q ponemos una conjunción. Y luego con esas dos ponemos una disyunción. ¿Listo? Entonces, vamos a ir haciendo la tabla de a pedacitos siguiendo un poco la complejidad de la fórmula. Te repito, la complejidad de la fórmula es, vamos a rayar acá, tomamos P y Q, luego tomamos no P, luego no Q, luego ya unimos P y no Q, por otro lado hacemos no P y Q, y luego ya toda la fórmula bien formada. ¿Listo? Entonces, más o menos esta es la tabla que vamos a hacer. Entonces, voy a borrar acá porque eso ya lo tengo escrito abajo. Entonces, arranquemos así. ¿Cuáles son las posibilidades para P y Q? Bueno, que P sea verdadera y Q sea verdadera, que P sea verdadera y Q sea falsa, que P sea falsa y Q verdadera, que P sea falsa y Q falsa. Aquí estamos registrando todas las posibilidades de verdad de P y de Q, ¿sí? Son 4. O sea, son 4 posibilidades. Espero que eso sea claro para todos. No hay más. Y vamos a ir haciendo de a pedacitos. Hagamos no P. Entonces vamos a hacer no P. Entonces no P sería falso, falso, verdadero, verdadero. Ahora, ¿por qué, profesor? Ah, bueno, porque si P es verdadero, la negación invierte el valor de verdad. Si P es verdadero, la negación invierte el valor de verdad. Si esta es falsa, la negación pone verdadero, y si esto es falsa, la negación pone verdadero. Profe, no usamos a Q. Pues sí, aquí no está Q, no necesitamos más. ¿Sí? Entonces, con eso. Ahora vamos a hacer la columna de la negación de Q. La negación de Q sería falso por acá, verdadero, falso, verdadero. ¿Por qué? Otra vez, si este es verdadero, al negar, cambia el valor. Si este es verdadero, al negar, cambia el valor.
Hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? Bien, profe. Muy bien, señor. Listo. Bueno, Bien. entonces ahora vamos a la siguiente, que es P y no Q. Entonces, voy a hacer uno porque hay que ir a la tabla. Es que aquí yo no puedo ver todo el tiempo, pero la idea es hay que ir a la tabla. Entonces, a ver, P y no Q. Entonces, si P es verdadero y no Q, ¿dónde está? No Q es falso. Entonces, B y F. ¿Alguien se acuerda cuánto es B y F? ¿Verdadero y falso? Falso. Falso. Falso, ¿no? Listo. Falso, Entonces pero voy a como es la poner falso. negación, ¿Cómo? falso, pero como es la negación de Q. Verdadero. No. A ver, pero muchas, no se me enreden. Aquí vamos a olvidarnos de estas dos columnas. Olvidémonos de estas dos. De hecho, va a ver, voy a hacer algo, espero no arrepentirme. Vamos a borrarlas. No, profe, de hecho yo no hice hincapié en eso. Hice hincapié en que como era P y Q, pero No, es que es P y no Ah, Q. ok. Vea, P y no Q. Por eso borré estas del medio. Ah, ya, ok. Entonces, verdadero y falso. ¿Qué me da? Yo tengo que ir a la tabla. Vea, la tabla es verdadero y falso, falso. Entonces, ahí me quedó la F. ¿Sí vieron cómo lo hice? Ah, ya, qué pena. Entonces usted no tuvo en cuenta la simbología, solamente tuvo en cuenta la tabla de valor. Sí, no. Todo lo vamos a hacer con la tabla de valor. ¿Listo? Entonces, vea, la tabla de valor, lo que pasa es que aquí es decir, supongamos que este no es Q, voy a hacer otra cosa a ver si no me arrepiento, porque luego no sé si me puedo volver. Pero digamos que este se llama H y este se llama H. Entonces, y aquí, entonces este no es P y Q, sino H. H. Entonces, vea, cuando la P es verdadera y la H es falsa, eso me da falso. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? La P verdadera y la H falsa me da falso. ¿Ahí fue claro para todos cómo lo hice? Sí, señor. Listo. Entonces voy a ver si me devuelvo porque si no, me queda esto. Ah, listo. Ok, bueno. Entonces vamos a intentar poner otro. Entonces vamos a la siguiente fila. Verdadero con verdadero. Bueno, verdadero con verdadero da verdadero. Entonces, ¿cómo lo sé? Por la tabla. La tabla dice verdadero, verdadero con verdadero da verdadero. Recuerden que estoy entre estas dos columnas, ¿no? Ahora, falso con falso. Entonces, bueno, la tabla me dice que falso con falso da falso. Entonces, aquí vamos a poner falso. Y la última es falso con verdadero. Bueno, falso con verdadero me da falso. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya resolví lo que preguntaba Catalina. ¿Cómo hago una más complicada? Pues me toca ir de a poquitos. Ahora vamos a hacer no P y Q. No P y Q sería entre esta columna que está acá y esta que está acá, ¿cierto? De hecho, me toca leerla al revés, o sea, no P y Q. Entonces, no P y Q, entonces vamos a ver, entre falso que está por acá, no, perdón, no P y Q, de acá. Entre falso y verdadero, entonces vamos a la tabla, falso con verdadero da falso. Entonces aquí va falso. Entonces aquí va falso. Listo. La siguiente sería entre falso y falso. Falso. Bueno, entonces entre falso. Claro, ya luego cuando uno se aprende la tabla, voy a tratar de que se vea la tabla. Listo. La siguiente sería no, entre verdadero y verdadero. Entre verdadero y verdadero es esta que está acá. Eso es verdadero. Entonces aquí da verdadero. Y entre la última, entre no P, entre verdadero y falso. Entre verdadero y falso da falso. Falso. Listo. Y ahora ya toda la fórmula. La fórmula es, vea, entre esta que está acá y esta que está acá con una O. O sea, entre esta y esta, pero con una O. Entonces, entre esa y esa, entonces necesito ver la tabla de la O, que aquí ya la tengo. Entonces yo diría, falso o falso, da falso. Entonces aquí va falso. Verdadero o falso, verdadero.
falso o verdadero, verdadero, falso o falso, falso. Entonces vea que la tabla de esta proposición, de esta fórmula, es falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Qué quiere decir eso? Que si P y Q son verdaderos, esto es falso. Si P es falso y Q es verdadero, entonces esto es verdadero, ¿sí? Ya lo que uno hace es resumir la tabla. O sea, resumir la tabla es eso que estoy haciendo. Recuerden que esa formulita tenía este símbolo y entonces lo que me quedó con verdadero, verdadero, falso. ¿Sí? Eso fue lo que hice acá. ¿Sí? Verdadero con verdadero, ¿qué resultó? Resultó falso. Verdadero con falso resultó verdadero. Entonces aquí, verdadero con falso resultó verdadero. Falso con verdadero terminó en verdadero. Entonces falso con verdadero terminó en verdadero. Y falso con falso terminó en falso, que es esta que está acá abajo. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de hacer la tabla. Aquí tengo otra. Esta es otra técnica, ¿sí? Y creo que con esto termino la clase de hoy, porque creo que no alcanzamos a ver cómo se valía un argumento. Pero bueno, esta es otra técnica, que es coger la fórmula, ¿sí? Recuerden la fórmula grande, que es no P y Q o P y no Q, y empezar a poner las de verdad o falso, digamos, debajo de los conectores. O sea, esta es esta misma tabla, pero escribiendo menos. Entonces yo empiezo con P y con Q, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Son las 4 opciones. Luego empiezo a poner la negación. Entonces la negación invierte el valor. Entonces aquí los verdaderos se convierten en falsos y los falsos en verdaderos. Ahora pongo la I. Entonces la I es entre estas dos, ¿no? Entonces, entre estas dos, falso con verdadero. Aquí será que me equivoqué, esperar. Sí, falso con verdadero da falso. Falso con falso da falso. Verdadero con verdadero da verdadero. Y verdadero con falso da falso. Entonces ahora hago lo mismo al otro lado. Entonces coloco P y Q, entonces las posibilidades B con B, B con F, B con... no, perdón. Yo creo que aquí sí me equivoqué. Sí, aquí me equivoqué. Run. Aquí es F. Las posibilidades son B con B, B con F, F con B y F con F. Listo. Ahora la negación. Entonces la negación cambia. B por F, F por B, B por F, F por B. Ahora me pregunto por la conjunción. Entonces es entre estas dos columnas. Y entonces B con F da F, B con B sigue dando B, F con F da F y F con B da F. Y ahora ya esta O es entre esta y esta. Esta tabla uno escribe menos, pero tiene que ser mucho más hábil para hacerla. Entonces, entre estas dos tablas hay una O. La O es verdadera si una de las dos es verdadera y es falsa si las dos son falsas. Entonces, por ejemplo, aquí, falso con falso da falso. Falso con verdadero da verdadero. Verdadero con falso da verdadero. Y falso con falso da falso. Y esta es la conclusión final. F, B, B, F. Entonces, fíjense que es la misma tabla. O sea, esta tabla y esta tabla se han hecho igualitas, solo que aquí yo escribo todo con detalle. Es mi recomendación cuando uno está aprendiendo. Ya con más experiencia, entonces lo pueden hacer así. Bueno, voy a parar la clase aquí, porque igual son las 8:56. Regálame un segundo, yo miro. ¿Qué nos faltó? Hay algunas fórmulas que cuando uno hace las tablas de verdad, le quedan puras Bs. Esas se llaman tautologías. Y las tautologías son los razonamientos válidos. Entonces, bueno, me faltaron aquí, no sé, como 1, 2, 3, 4, bueno, 4 diapositivas. Ahí arrancamos la próxima clase. Entonces, como les había dicho, tarea, leer de la página 1.36 del texto que estamos siguiendo. Y como aviso, vamos a hacer la lectura de Graca, recuerden que está en el campus, el 24 de noviembre. Entonces, feliz fin de semana a todos, muchachos, y pásenla muy bien, y cualquier cosa me están escribiendo por el correo electrónico. Muchísimas gracias. Profe, una preguntita. Usted hablaba sobre un taller 2, ¿ok? Sí, el taller 2 es lo que vamos a hacer el próximo miércoles, ya está en el campus. Ahí tienen que hacer estas tablas de verdad, o sea, todo lo que hicimos hoy,
Ah, ya están los ejercicios en el taller 2. Ah, voy a O parar sea, la todavía no grabación. lo hacemos. Todavía No, tenemos. desde ya, muchachos. Ustedes tienen que hacer las cosas desde ya. Voy a parar la grabación en este momento.